Amén. Amén, hermanos. Que el Señor me le bendiga hoy domingo. Día del Señor, día de la Madre hoy. Damos gracias, Señor, por toda la Madre de Constanza, por la Madre de aquí de Colonia Kennedy, por la Madre de allá que están ahí en todo el pueblo, en la capital, en todo el mundo. Hoy es día de la mamá, como decimos. Pidiéndole al Señor que le libre de tantas cosas que están pasando en las calles, en los pueblos. Muchos hombres sanguinarios acabando con algo especial que son las mujeres. El Señor preparó en la mujer para que sea algo especial. ¿Recuerdan ustedes Adán? Adán estaba completamente como solo, pero el Señor le hizo una compañera idónea, le hizo unas mujeres y le llamó el nombre Eva. El lindo hermano, cuando estamos tratando de amarnos, de querernos y de llevar una vida mutua, siempre los hogares, las madres, los padres, debemos llevar una vida mutua, una vida especial con la madre, con nuestros cónyuges, con lo que estaba pasando en nuestras vidas. Amén, hermano, en esta mañana domingo del Señor, Día de la Madre, tenemos una lectura aquí, Ruth. Vamos a buscar a Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Ese es después de Jueces. Después de Jueces va Ruth. Eso es Éxodo, Número, Josué, Jueces y Ruth. Capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Amén. Es lindo, hermano, esa historia de Ruth. Recuerden que el esposo de Ruth, vamos a hablar de Amilé y vamos a hablar también de Noemi, mujeres temerosas y hombres temerosos del Señor. Amén. 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 ¿Todos lo tienen? ¿Todos lo tienen? Amén. Lo tienen todos. La palabra de Dios es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de la mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateo de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Recuerden que siempre yo digo que el Señor dijo en aquellos tiempos que los hijos de él, o sea de Israel, tenían que respetar las mujeres moabitas, o ateo, cicatea, amatea y filetea. Todos los ateas tenían que dejar esas clases de mujeres. Pero aquellos hijos de esa mujer de Judea, al estar allá en ese pueblo de los campos de Moab, no tuvieron otra alternativa de buscar mujeres de ese mismo pueblo. Pero si ellos, ¿qué tenían ellos que hacer para tener una familia bonita, aunque ellos vivieran en esos campos? Ir a su tierra y tomar ¿qué? Mujeres de su tierra. Por medio de la bendición. Ajá. Entonces, pero ellos no hicieron así, sino que buscaron mujeres de ese pueblo que al Señor no le agradaba. Y dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión. Quedaron así las mujeres
desamparada y sus 2 hijos y sus maridos. Entonces dice, se levantó con sus mujeres y regresó a los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a sus pueblos para darle pan. Salió pues del lugar donde había estado con ella y sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí, hijo de sus 2 nueras, volvió cada una a las casas de su madre. Jehová haga como lo había hecho con los muertos y conmigo. Y conceda a Jehová que hallé descanso cada uno en casa de sus maridos. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le redimió ciertamente, iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hija mía, para que habéis de ir conmigo. ¿Tengo yo más hijos en vuestro vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, he ido porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijeses, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún dieses a luz hijos, ¿había vosotros de esperarlos para que fuesen grandes? ¿Había de quedarse sin casar por amor a él? No, hija mía, que vosotros pues, la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a sus pueblos y a sus dioses. Vuelve tú allá. Respondió Ruth, no me ruegue que te deje y me parte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, yo iré. Donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Vamos a orar, vamos a pedir Ricardo, da una oración por esta lectura tan importante en esta mañana. Amén. Así que el Señor me le bendiga. Siéntense. Vamos a tener un canto con esta mañana del Señor. Por día de la madre. Cantemos ahí mismo, hermano. La gente de vuestro tiempo. Amén. Para el número 1. Cantemos. La gente de vuestro tiempo no saben lo que es el amor, que viven perdiendo el tiempo, buscando sin encontrar. Amar, 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 es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir, 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 siempre sirviendo, sin que tú esperes algo para ti. En Cristo yo he encontrado ejemplo de paz y de amor. La muerte del crucificado me cuenta de su gran amor. Amar, amar, amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir, 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 siempre sirviendo, sin que tú esperes algo para ti. Y siempre debes hablar que en Cristo sea salvación.
debemos dar todo sin esperar nada para nosotros. Porque nosotros tenemos una esperanza, que es nuestra casa en los cielos. Todos los que estamos aquí, hermanos, tenemos esperanza de vivir para siempre. Y el que tiene esperanza de vivir para siempre, hermana, no piensa de nada lo que hay aquí en esta tierra. Porque todo lo que hay en esta tierra, hermano, se queda. Todo lo que hay se queda en esta tierra. Vamos a seguir cantando, hermano. Página número 2. Has hallado en Cristo. Has hallado en Cristo, tú eres salvador. Eres salvo por la sangre de Jesús. Por la fe descansa en el Redentor. Eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios. Y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Vive siempre al lado de tu Salvador. Eres salvo por la sangre de Jesús. Del pecado eres siempre vencedor. Eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios. Y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Cuando Él viniere te encontrará ya lavado en la sangre de Jesús. Para su venida preparado está, ya lavado en la sangre de Jesús. Lávame, lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios. Y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Si perdón y padecea pecador, tu refugio en la sangre de Jesús. Si librarte quiere de eterno dolor, o acude a la sangre de Jesús. Lávame, 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 lávame en tu sangre, Cordero de Dios. Y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Lávame, lávame y seré más limpio que esas nubes, hermano. Porque la nieve limpia, esas nubes. Miren, hermano, usted no ha visto esa nube, esa nieve tan blanca, tan especial. Usted sabe, hermano, que lo único que se puede comparar con esa nube y esa nieve tan blanca son los lindos. ¿Se acuerdan ustedes? Los lindos. Y recuerdan ustedes que el Señor dijo, ni Salomón con su sabiduría se vistió tan blanco como el lirio. Hermano, el lirio es blanco. ¿Y saben qué pasa con el lirio, hermano? ¿Saben ustedes qué pasa con el lirio? Usted lo corta hoy, ya mañana se va quedando ¿qué? Se va cambiando su color. Así pasa, hermano, con nosotros. Nosotros no cambiaremos de qué? De colores. Porque nosotros estamos dentro del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Hasta dentro del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros no hay que ningún cambio, ninguna posición. Porque nosotros nos protege el Rey de Reyes y Padre de la misericordia. Bienvenido a las madres, todas las madres, especialmente todas las madres de Constanza. Le damos las gracias al Señor, porque es algo especial. Mi madre mi madre tiene 30 años. Mi madre tiene 30 años que murió. Pero yo como quiera, para mí no ha muerto. Yo siempre voy semana, yo voy semanal allá donde está ella. Yo voy semanal donde mi vieja. Vamos a cantar, hermano, la página número 6. En Jesucristo si haya la paz. En Jesucristo si haya la paz. Cantemos. Página número 6, 636. En Jesucristo si halla la paz. En hora negra de tempestad tienen las almas dulce solar, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija
falta la fe y el alma a veces desfallece. Cristo nos dice, si os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Qué lindo, hermano, siempre que el Señor dirija nuestros pasos, hermano, nuestra forma de caminar. En la página número 1, hermano, quédate, Señor. Ese coro muy lindo, hermano. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mí un altar para adorarte con devoción, para beber del agua de la vida y así saciar mi pobre corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Qué lindo, hermano. En esta mañana le estamos pidiendo al Señor que se quede en nuestros corazones, que viva y permanezca siempre al lado nuestro, que el Señor siempre proteja a todo aquello que entra por esa puerta. El Señor hizo tiempo para que todo aquel que adorase, buscaran y entraran por el templo. Amén, hermano. Vamos a continuar. Los que tengan su versículo memorizado, díganselo al Señor. Amén. 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 Sí, allá, todo en Cristo que me fortalece. Amén. Y de la niña allá. ¿Y eso? Amén. ¿Escrita? Amén. Amén. Sí. No te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos. Proverbios 3. Amén. 75. Amén. Diga eso, mi niñita. Amén. Diga el suyo, varón. Vamos a ver, Clemente. Clemente, el nombre suyo, Clemente. El nombre suyo es Clemente. Yo lo enseñaba un versículo. Diga Salmo 23:1. Jehová es mi pastor. Dice Salmo 1, del 1 adelante. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de crecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está a su delicia y se mantiene de día y de noche. Ahora vamos a pedir, hermana Emilia, por favor, que dé un momento de oración por este versículo, memorizar lo que hemos dicho al Señor.
Amén. Gracias, hermano, por sentarse. Los aviso, hermano, en esta semana no pudimos estar aquí, pero el viernes yo estaba aquí y estuve aquí hasta las 8, hasta las 9. Bueno, pero se me quedó el candado abierto y parece que los niños me llevan el candado, pero compraremos otro candado. También orando por cada uno de ustedes. En esta semana estaremos allá en Cañada Seca y la próxima semana estaremos en la casa de la hermana Emilia. Yo sé que trabajaron, el hermano Gigi trabajó con ustedes, ¿no verdad? El martes. Este próximo martes estaremos allá donde la hermana Gigi. Y luego, el próximo martes estaremos de la hermana Emilia. Recuerden que todos ustedes tienen que llegar a la casa de la hermana Emilia para seguir dando ese estudio, para aprender. Yo sé que ustedes saben mucho ya, seguro que saben. También seguí orando, hermana, por el templo, que mañana me estoy subiendo bien alto para allá, haciendo un trabajito que es incomodísimo. No pudimos hacerlo por el motivo del agua, mucha agua, se nos está dañando. Pero vamos a decir, el lunes el Señor nos da un par de horas para que nosotros darle una terminación adelante. También, hermano, recuerden que todos ustedes tienen que pedir por su mano, pedir siempre por su madre. Recuerden ustedes, hermano, que en estos últimos años, especialmente en México, todas las madres están pasando mucho trabajo. Recuerden que en México la mamá trabaja mucho cortando naranja, manzana. Recuerden ustedes que ahí se pega con eso, con cortar manzana, uva, sembrar legumbres. ¿Y saben lo que hacen los ladrones, los cuatreros, los sanguinarios? Que acechan a la mamá cuando cobran y le quitan los chelitos y la matan. Entonces, debemos pedir por ella, hermano. Quizás los hijos esperando su comida allí y no llegan. Yo siempre, desde cuando estaba pequeño, yo siempre luchaba por la mamá. Yo siempre luchaba por los ancianos y por las madres, porque a través de ella estoy aquí. Y yo siempre he querido a mi mamá. Mi mamá hace como 30 años que murió y para mí sigue siendo igual. Porque yo digo, hermana, que donde yo voy, ahí va mi mamá. Entonces significa que no muere. Porque donde quiera que voy, va mi mamá. Yo represento a mi vieja. Y como yo represento a mi vieja, hermano, no es verdad que mi mamá murió. No es verdad que ha muerto, porque yo la siento en mi corazón, yo la siento aquí. Y es por eso, hermana, que ustedes oren al Señor, le piden al Señor. Sientan lo mismo que siento yo. No sé si ustedes sienten eso, pero yo lo siento. Mi mamá ha muerto, pero no ha muerto, porque donde quiera que yo voy, yo represento a mi vieja. Y eso es algo. Por eso les pido a ustedes, los niños, quieran ser su mamá. Quieran mucho a su mamá. Quieran mucho a su mamá. Porque a través de su mamá, nosotros estamos aquí. Y es nuestra representación. Amén, hermano. Recuerden también, hermano, que en la noche estaremos aquí. El miércoles estaremos también predicando. También el viernes de rodillas y oración. Estaremos también trabajando y para que el Señor también siga orando por el barrio. Necesitamos que el Señor traiga los que van a ser salvos. Que lo traiga. Porque nosotros orando al Señor, ellos pueden llegar. Pero es nosotros que tenemos que orar para que ellos vengan a los pies del Señor. Amén, hermano. Vamos a cantar la canción. Debo correr. La página número 1. Debo correr. Página número 1. Debo correr. Cantemos. Debo correr hasta llegar a la meta que Él me fijó. Debo correr hasta llegar a los brazos de mi Salvador. El enemigo luchando está para destruir lo que Cristo hizo en mí. Pero en su nombre yo he de vencer y correré hasta llegar. Debo correr hasta llegar a la
bendición que Él preparado está para todo aquel que cree en Él, que lucha y vive y se guarda en su verdad. Debo correr hasta llegar a la meta que Él me fijó. Debo correr hasta llegar a los brazos de mi Salvador. Debemos correr, hermano, para llegar allí, a los brazos de nuestro Salvador. Noemí se vio perdida en un pueblo lejano y Noemí se recordó de Jehová y corrió para llegar ¿qué? A ese pueblo. Nosotros quizás estamos en el mundo perdido, pero recordamos a Jesucristo y corremos para llegar hacia Él. Es nuestra fuerza, nuestra voluntad y nuestro deseo. Amén, hermano. Vamos a inmediatamente en esta mañana a orar por la ofrendas. Varón, venga usted. Y usted va a orar allá. Venga, usted va a orar. Usted va a orar allá y ya la recoge. Ore usted, varón. Ore usted. Amén. Como la viuda echó lo que tenía, la única blanda la dio para el Señor. Amado hermano, si tú amas a Cristo, recibirás la bendición de Dios. Como la viuda echó lo que tenía, la única blanda la dio para el Señor. Amado hermano, si tú amas a Cristo, recibirás la bendición de Dios. Amén, hermano, pueden sentarse. Así, hermano, que hoy día de la madre, o tiene el varón el mensaje, y recuerden ustedes, hermano, siempre haremos esto, porque hay muchas personas que dicen que como que en la iglesia no participan, que participamos todo en lo que es las obras del Señor. Así como ustedes, amén. Bendiciones. Buenos días. Feliz Día de las Madres a todas las madres. Amén. Ya yo no, la mía no la tengo ya, pero que el Señor me la tenga en un lugar muy especial. Que el Señor me la tenga en un lugar especial. La tengamos, ahí está en mi corazón también. Y todo lo que aprendí de ella lo llevo conmigo. Yo quiero, antes de empezar, la semana pasada estábamos hablando del amor, porque Dios es amor. Aquí quiero traer este versículo en Isaías 61. Isaías 61. La palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, el Espíritu Santo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Pido por nuestro hermano Ceci, que tenemos que pedir mucho por él, y yo quisiera que el hermano Rafa, que cuando vaya allá le hable mucho del Señor, para que él coja ese camino. Porque para que él, de verdad, nosotros podemos orar aquí por él, pero si él orara por él mismo y clamara y le llorara a Dios, sería más eficiente. Que él mismo le clame al Señor por su libertad. El domingo pasado el estudio
Aquí tengo este estudio que me parece muy válido. La conversación breve entre Jesús y el ladrón penitente en la cruz. Al lado de él, en Lucas 23, capítulo 42 y 43, versículos 42 y 43, es usado por los dualistas como una prueba mayor para la existencia inconsistente de los muertos fieles en el paraíso antes que de la resurrección. De este modo es importante echar una mirada mínima a las palabras habladas por Jesús al ladrón penitente. Contrario a otro criminal y a la mayoría de la multitud, el ladrón penitente creía que Jesús era el Mesías. Quiere decir que en la cruz el ladrón sabía y creía que Jesús era el enviado por Jehová, que Jesús era el Mesías. Y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Eso está en Lucas capítulo 23, versículo 42. Jesús le contestó: de cierto te digo que hoy que estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que muchos han cometido crímenes y han sido juzgados por las leyes y tienen que cumplir esas condenas. Pero quiere decir que Dios tiene tanto amor para con nosotros, todos, no solamente algunos, sino todos, que Él perdona. Su misericordia es muy grande y Él perdona. Nosotros también estábamos llenos de pecados y Él nos perdonó. Así que hasta el ladrón que estaba en la cruz fue perdonado. El Señor se apiadó de él. Sin embargo, no tiene ninguna, dice, de este modo la mayoría de los lectores y comentaristas asumen que Jesús dijo: hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Tal lectura es interpretada queriendo decir que en ese mismo día el ladrón fue al paraíso con Cristo. El texto griego original, sin embargo, no tiene ninguna puntuación y traducido literalmente se lee: de cierto a ti te digo, hoy conmigo estarás en el paraíso. El adverbio hoy, semerón, queda entre el verbo te digo, que eres lego, y estarás ese. Esto significa que gramáticamente el adverbio hoy puede aplicarse a ambos verbos. Si se aplica al primer verbo, entonces Jesús dijo: de cierto te digo, a ti hoy estarás conmigo en el paraíso. Los traductores han puesto la coma antes del adverbio hoy, no por razones gramaticales, sino para la convicción teológica de que los muertos reciben su recompensa en la muerte. Uno desearía que los traductores se limitaran a traducir el texto y dejaran la tarea de interpretación al lector. La pregunta que nosotros estamos enfrentando es: quiso decir Jesús, en verdad te digo hoy, o estarás conmigo hoy en el paraíso. Aquellos que mantienen que Jesús quiso decir la última apelación al hecho de que el adverbio hoy no ocurre en ningún otro lugar con la frase frecuentemente usada: de cierto te digo hoy. Esta es una observación válida, pero la razón para esta colocación excepcional del adverbio hoy a la frase de cierto te digo podría estar muy bien en el contexto inmediato. El ladrón le pidió a Jesús que se acordara de él en el futuro, cuando estableciera su reino mesiánico. Pero Jesús respondió al recordarle al ladrón penitente inmediatamente hoy, al asegurarle que estaría con él en el paraíso. Esta interpretación está basada por tres principales consideraciones mayores. La número uno, el significado del paraíso en el Nuevo Testamento. Número dos, el tiempo cuando los salvados estarán con su recompensa en el paraíso. Y número tres, el tiempo cuando el mismo Jesús retorne al paraíso. ¿Qué es el paraíso? La palabra griega paraíso, paradeisos, es un extranjerísimo
cuya mención más antigua se encuentra en el historiador Jenofonte y que denota los parques de los reyes y príncipes persas. Significa del griego peri, alrededor, y teikos, muralla, de ahí que significa lugar cerrado, parque real. Esta palabra ocurre solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 23, versículo 43, entonces Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En la segunda de Corintios capítulo 12, versículo 2 al 4, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, y en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El primero con relación al ladrón en la cruz. Lucas capítulo 23, versículo 43. El segundo de Corintios 12, capítulo 12, versículo 2 al 4. Pablo relaciona una experiencia estática de ser arrebatado al paraíso, el cual sitúa el tercer cielo. En la segunda de Corintios, versículo 12, capítulo 2, es evidente que para Pablo el paraíso está en el cielo. Y el tercero, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, el Señor cede esta promesa: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí el paraíso está asociado con el árbol de la vida, el cual, de acuerdo a Apocalipsis 22, capítulo 22, versículo 2, se encontrará en la Nueva Jerusalén, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Todo esto sugiere que el paraíso es la habitación eterna de redimidos, en el jardín del Edén restaurado. Por consiguiente, cuando Jesús asegura al ladrón penitente un lugar con él en el paraíso, se está refiriendo a las muchas mansiones en la casa de su Padre. Y al tiempo cuando Él os tomare a mí mismo, en Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3. A lo largo de su ministerio, Jesús enseñó que los redimidos estarían al reino de su Padre en su venida. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En Mateo capítulo 25, versículo 34 y 16, versículo 27, Pablo enseñó la misma verdad en la segunda venida de Cristo. Los santos que duermen resucitarán, y los santos vivos serán trasladados, y todos serán arrebatados en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire, y estar así para siempre con el Señor. En la primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, es en ese tiempo, después de la resurrección de los justos, es que el ladrón estará con Jesús en el paraíso. Después de la resurrección es que el ladrón estará con Jesús en el paraíso. Cuando regresó Jesús al paraíso, los que interpretan la declaración de Cristo al ladrón como dando a entender eso, este mismo día el ladrón subiría al paraíso para estar con Cristo. Asumen que tanto Jesús como el ladrón ascendieron al cielo inmediatamente después de su muerte, pero tal conclusión puede ser difícilmente apoyada por la Escritura. Las Escrituras expresamente enseñan que el día de su crucifixión, Cristo fue a la tumba, al Hades. En el Pentecostés, Pedro proclamó que, de acuerdo a la profecía de David en Salmos 16:10, Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, sino que fue levantado por Dios. En Hechos capítulo 2, versículos 31 y 32.
El Hades está asociado consistente en el Nuevo Testamento con la tumba o el reino de los muertos. La única excepción es Lucas, capítulo 16, versículo 23, donde el Hades denota un lugar de tormento, no el paraíso. El tal significado deriva de una creencia popular judía, influida por la mitología griega, no por las escrituras. Lo que esto significa es que Cristo apenas podría haber dicho al ladrón, en ese mismo día estaría con él en el paraíso, cuando él sabía que en ese día descansaría en la tumba. Los que sostienen que solamente el cuerpo de Cristo fue a la tumba, mientras que su alma ascendió al cielo, ignoran que Jesús le dijo a María en el día de la resurrección: no me toques, que aún no he subido al Padre. En Juan capítulo 20, versículo 17, es evidente que Jesús no estaba en el cielo durante los 3 días de su entierro. Estaba descansando en la tumba, esperando que su Padre lo llamara a la vida. De ese modo, difícilmente podía el ladrón haber ido a estar con Jesús en el paraíso inmediatamente después de su muerte, cuando el propio Jesús no ascendió al Padre hasta tiempo después de su resurrección. El conocido escritor de la Biblia explica este pasaje así: el ladrón arrepentido le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En Lucas 23, versículos 42 y 43. Jesús fue sepultado el viernes antes de la puesta del sol. Pasó el sábado en la tumba y el primer día de la semana resucitó. En Lucas capítulo 23, versículos 54 al 56. Y capítulo 24, versículo 1. Al encontrarse con María el domingo temprano, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre. En Juan capítulo 20, ¿sería que engañó al ladrón con una promesa que no cumplió? Esta aparente contradicción la creó una equivocada tradición sustentada por algunos traductores bíblicos que creían que al morir el hombre se iba al paraíso, y facilitó este error. El hecho de que en los antiguos originales griegos del Nuevo Testamento no se usaban signos de puntuación ni se separaban las palabras entre la coma que hace falta en la respuesta de Jesús recién fue inventada por un impresor en Venecia en el año 1490. Además, en Lucas capítulo 23, versículo 43, no se encuentra en el original la palabra que, incluida en varias versiones, diciendo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es necesaria esa palabra. Es necesaria esa palabra. En primer lugar, notemos que el pedido del ladrón fue: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este ruego está en concordancia con la enseñanza de Jesús. Ese ruego está en concordancia con lo que Jesús enseña. Quien dijo que iba a preparar un lugar para sus hijos, no estaba preparado y que iba a venir otra vez para buscar a los suyos. En Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3, había enseñado que vendría en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. En Mateo capítulo 16, versículo 27, los apóstoles sostuvieron la misma enseñanza, indicando que la salvación y reunión con Dios sería en ocasión de la venida de Jesús. El apóstol Pablo explica que los vivos no precederemos a los que durmieron, sino que seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los que serán resucitados. En la primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 y 17. Tan fundamental es la doctrina de la resurrección en el plan de salvación, que se dice que si los muertos no resucitan, es vana nuestra fe, y los que durmieron en Cristo están perdidos. Véase en la primera de Corintios capítulo 15, versículos 13 al 19. Teniendo presente esta enseñanza de Jesús y sus apóstoles, comprendemos por qué el ladrón pidió a Jesús que se acuerde de él cuando venga en su reino, o sea, en su segunda venida, cuando los que duermen, los que estarán vivos, juntamente serán redimidos por el Señor, siendo transformados de mortales en inmortales.
en la primera de Corintios capítulo 15 versículos 51 y 55. Por lo tanto, teniendo en cuenta esta doctrina sustentada por Cristo y la iglesia cristiana primitiva, en ninguna manera pudo Jesús haberle prometido al ladrón algo contrario a su propia enseñanza, y tampoco pudo haberle dicho que ese viernes